Queridos estudiantes de Colombia Crece, sean bienvenidos a este repaso de las clases sociales del grado sexto. El tema que aprenderemos con este video es el gobierno denominado aristocracia y su contraparte, la oligarquía. Sean bienvenidos al video número 3. En la antigua Grecia, la aristocracia designaba la forma de gobierno donde el poder político era ejercido por los mejores, es decir, aquellas personas con mayor capacidad y virtud. Etimológicamente, se le ubica en el latín como aristocratia, no obstante, originándose en el griego como aristocratía. Pueden distinguirse aristos, que hace alusión a mejores, y kratos, en referencia a la acción de gobernar. Para filósofos como Platón y Aristóteles, la aristocracia, entendida en su sentido original, era la forma de gobierno más idónea, pues serían los ciudadanos más notables en razón de sus condiciones morales e intelectuales quienes tendrían a su cargo la administración pública del Estado para atender los intereses de sus gobernados. Si bien los planteos iniciales de Aristóteles y de Platón exponían el modelo de la aristocracia como una necesidad para que las decisiones sobre la sociedad estuvieran en manos de personas idóneas, inevitablemente en la práctica resultó un esquema que respondía al acceso y a las restricciones de una época, en la que la educación y otros derechos estaban dominados por las élites. Como aristocracia se denomina el sistema en el que el poder político es ejercido por una clase privilegiada, compuesta por los nobles y las clases sociales más altas y pudientes. Es una estructura de gobernabilidad que entrega el mando a los mejores, atrapado en un orden jerárquico basado en el poder adquirido o heredado, propio de la nobleza, traduciendo el poder del conocimiento al poder económico. Se habla de gobierno aristocrático cuando el poder político y de conducción de la sociedad reside en una élite social y o económica que se supone mejor dotada en materia de sabiduría y conocimientos para ejercer dicho rol. Aristocracia, por otro lado, también puede emplearse para designar al grupo de personas cuyos méritos o excelencia que las hace sobresalir en sus respectivas áreas las hace ver mejor. Por ejemplo, la aristocracia mercantil o la aristocracia académica. La aristocracia gobierna mediante un control político y militar semejante al de la monarquía absolutista, ya que todas las instituciones y los poderes públicos se encuentran sometidos a la voluntad de la minoría regente. Esto suele conducir a concilios o consejos de gobierno, que son reuniones periódicas entre los nobles para tomar las decisiones de rigor o enfrentar alguna situación determinada. El lugar en este consejo era comúnmente heredado a los descendientes de la nobleza y rara vez algún plebeyo o ciudadano de a pie ascendía hasta formar parte del mismo. Para Platón, el gobierno de la ciudad debería estar controlado por los aristócratas, es decir, aquellas personas que destacan por sus cualidades morales e intelectuales. Cuando Platón hacía referencia a los mejores, en realidad estaba pensando en los filósofos, ya que el filósofo es la persona más adecuada para llevar el rumbo de un pueblo. Según Platón, era preferible que un grupo de individuos superiores, los filósofos, tuvieran el poder, ya que de esta manera se evitaba el control absoluto en un individuo sobre el pueblo. Se evitaba la monarquía. Algunos ejemplos históricos de gobiernos aristocráticos fueron el Estado de la ciudad de Esparta en la antigua Grecia, cuyas instituciones y reyes, porque habían dos, eran regidos por un concilio de ancianos o gerusia, a los cuales se les confiaba la toma de las decisiones más trascendentales. Ir a la guerra, comprar armamento, ese tipo de cosas que requerían mucho conocimiento. También lo hubo en ciertas épocas del Imperio Romano, en la que los patricios, vale decir la nobleza militar, ejercía su poder en la selección de los herederos al trono y era capaz de reemplazar a la fuerza a algún gobernante que se les opusiera.
En los países europeos, por ejemplo, la aristocracia está constituida por familias con linaje real, reyes, príncipes, duques, condes y barones, o que han accedido a ella debido a sus servicios militares, adelantados, almirantes o marqueses. Esta casta suele definirse a sí misma como nobleza o aristocracia, y la pertenencia a ella suele ser hereditaria, constituyendo así una sociedad de castas como lo fue la sociedad feudal europea durante el Medioevo. En Hispanoamérica, por su parte, predominó la aristocracia criolla, un grupo social descendiente de los primeros colonos y de las familias de terratenientes que administró el poder político en las naciones nacientes después de las independencias. En el siglo XXI, los miembros de la aristocracia en la mayoría de países ya no poseen ningún tipo de privilegios sociales o económicos. En otras palabras, quienes están integrados en este estamento no forman una clase social diferente, sino que únicamente poseen un título con un significado simbólico o histórico. En la actualidad, ciertas monarquías constitucionales del Medio Oriente y, paradójicamente, ciertos regímenes autoritarios populares, como el de China, operan muy a la usanza de una aristocracia, excepto que en este último caso, el poder se reserva para los altos miembros de un partido, entre comillas, revolucionario. Ventajas de la aristocracia. Entendida en su sentido clásico, la aristocracia es un sistema político ideal, donde son los ciudadanos más preparados y de más apreciadas virtudes morales quienes ejercen el poder político de una manera ética, apegada a las leyes y en atención a las necesidades e intereses de las personas, sin distinciones de clases, raza, sexo o religión. Dentro de las ventajas que tiene la aristocracia es que tienen un poder soberano, pueden escoger a los sabios, son las personas más inteligentes, eran personas ricas, son elitistas, es una élite especial de personas que tienen mucho dinero o mucha formación académica, como los filósofos, se ponían títulos nobiliarios, decidían en la política, eran muy pocos, se basaban en conocimientos y estudios. Las desventajas de la aristocracia. El problema con el modelo aristocrático es que, al reservar el acceso al poder para un grupo selecto de ciudadanos, y estos a su vez a sus descendientes, o sea, a sus hijos, tiende a monopolizar el poder en función de los intereses de las clases dominantes, segregando a la mayoría de la población, todo lo cual deviene en un sistema político que se ha dado en llamar oligarquía, donde el grupo que ostenta el poder político gobierna únicamente para los grupos que tienen el poder económico. La diferencia entre aristocracia y oligarquía es que la aristocracia busca el bien de todo el pueblo y la oligarquía busca el bien solamente de los que pertenecen a la élite gobernante. Otras desventajas es que abusaban de la gente a su cargo. Había esclavos en la oligarquía. Las decisiones estaban en manos de una sola persona, aunque era un grupo, pero había un líder y todos lo apoyaban. La riqueza era privilegio de los aristócratas, solamente de los oligarcas. Solo podía estudiar la gente que pertenecía a la oligarquía. Los horarios de las personas que no pertenecían a la oligarquía son de sol a sol, ¿no? Derrochaban el dinero en fiestas y existía muchísima discriminación. Ahora bien, miremos cuáles son las diferencias que se presentan entre la aristocracia y la monarquía. A pesar de que van muy de la mano, la monarquía y el gobierno aristocrático no son lo mismo. De hecho, los reyes suelen provenir de una cierta aristocracia histórica o militar, ya que no suelen ser ciudadanos del vulgo. Pero una monarquía como tal, que no es otra cosa que el gobierno de un rey supuestamente elegido por Dios, concentra en esta figura toda la autoridad del Estado y no en un consejo nobiliario. Esa es la diferencia básica. La monarquía es de una sola persona y la aristocracia es de un grupo.
Se supone que ambos buscan el bien del pueblo. Teniendo claro esto, vamos a entrar a resolver el taller número 3. Como primera pregunta, hay que enumerar 3 ventajas de la aristocracia y explicar cada una de ellas en sus propias palabras en 30 palabritas. Despacio, con buena letra, en el sitio que a ustedes les gusta trabajar. La segunda es, enumere 3 desventajas de la aristocracia, lo que la convierte en oligarquía. Explique cada una de ellas en 30 palabras. Tercero, describa las principales diferencias entre la monarquía y la aristocracia. Recuerden, sigamos aprendiendo con Colombia Crece. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.